Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar tus emociones cuando crees que hay un complot contra ti, cuando tienes la sensación de que hay diversas personas de tu entorno que parece que están compinchadas en atacarte, en herirte, en hacerte algo que consideras malo, ¿no? En que tú estás recibiendo como una presión por parte de varias personas, tanto a nivel de, bueno, cosas que dicen, cosas que hacen, acciones determinadas, que hacen que tú sientas que parece que hay ahí pues esa especie de complot, ¿no? De que todo el mundo se ha compinchado contra ti y tú te sientes, pues evidentemente, asustado, ansioso, tienes emociones relacionadas sobre todo con el miedo, quizás también con la rabia de decir, no hay derecho, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Mucha inseguridad, no entiendes también por qué es así y es una situación realmente compleja, es una situación muy compleja de gestionar porque además hay algún punto en el cual pues, te preguntas si eso es realmente así, si hay ese complot, o si realmente son imaginaciones tuyas, si realmente pues, hay un punto también de paranoia, ¿no? De que quizás estás exagerando algunas situaciones que quizás en otro momento, si tú no tuvieras esa sospecha de complot, pasarían totalmente pues inadvertidas o al menos no le darías importancia, pero que en este caso, como ya estás bajo esa sospecha de complot, parece que todo forma parte del mismo plan. Entonces, bueno, es una situación realmente compleja, así que vamos a tratar de desgranarla, de analizar las emociones que juegan un papel en esas situaciones y luego, obviamente, pues también vamos a intentar dar esos consejos, esos tips, esas ideas que nos pueden ayudar a afrontar esta situación desde la serenidad, ¿no? Que es lo que buscamos en este canal, por cierto. Si te gusta el canal, si te gustan los capítulos, pues te animamos a que te suscribas al canal de Conversaciones Emocionales, tanto en YouTube como en las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en Evox. En resumen, no me alargo más. Juan Pedro, ¿qué podemos hacer ante esta situación de complot? ¿Qué podemos hacer cuando nos vemos que realmente parece que el mundo conspira contra nosotros? ¿Cómo lo gestionarías tú? Pues a ver, es una situación tremenda, ¿no? Porque tener esa sensación, no sé si os ha pasado a vosotros, pero es lo peor, vamos, de lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque crees que ya no, que todo es el fin, que no hay escapatoria, y se pasa realmente mal, ¿no? Entonces, mm, como en todo lo que planteamos, ¿no? Siempre hay que ver dos partes, la parte externa y la parte interna, ¿no? La parte externa, la física, realmente qué parte de dolor, ¿no? Hay, es decir, lo físico, qué está ocurriendo de verdad, hasta donde podamos averiguar, ¿no? Y qué parte hay de sufrimiento, parte subjetiva, mental, es qué parte estoy añadiendo yo de esas cosas que percibo, ¿no? Y la parte física, bueno, pues la mejor manera es preguntar, ¿no? Es hablar con la gente. Tendríamos que tener a alguien, a no ser que no podamos preguntar, ¿no? Pero tendríamos que tener a alguien cercano al que preguntarle, ¿no? O al menos una mínima confianza para decir, oye, yo tengo la sensación de que estáis contra mí o que todo lo que digo parece que, ¿no? Que me estáis poniendo trabas, que no es frontal, ¿no? No es claro, ¿no? No es No es tan limpio. limpio, parece que es más subliminal, ¿no? Pero yo tengo esta sensación, ¿no? Y claro, te pueden decir que sí, te pueden decir que no. Y tú puedes seguir con la Claro. misma sensación o no. Pero bueno, también, ¿Tú aconsejarías entonces preguntarlo como directamente? dice, sí, a ver, observar mucho, eso sí, antes de preguntar, observar, tratar de asegurarse entre comillas, ¿no? Decir, oye, sí, sí que tengo, pues eso, unos movimientos, ¿no? Pruebas, ¿no? No sé si Vale. pruebas, pero bueno, algo que parece pruebas, ¿no? Entonces, y poner esos ejemplos, oye, cuando pasó esto, cuando me dijiste esto, cuando hicisteis esto, cuando... Y ahí es, bueno, por lo que dice Mercé, ¿no? Con el tema de la comunicación, ¿no? Es observar muy bien lo que dice el otro y cómo lo dice. Si percibes algún tipo de incoherencia, pues normalmente ahí ya está ocurriendo algo, ¿no? Extraño, ¿no?
Claro. si el cuerpo no acompaña a lo que se dice, pues hay que hacer más caso al cuerpo, ¿no? que a lo que se dice. Pero de todas formas, yo, yendo ya más allá, y para quitarnos un peso de encima, yo diría, bueno, ¿y está en mi mano cambiar esto? Porque si no está en mi mano, ¿para qué me voy a preocupar? ¿No? Es decir, Ya, sería claro. como, oye, te quieres quitar la mochila entera, ¿no? Suelta la mochila, deja de Ujú. preocuparte. Porque cuando sea algo flagrante, ¿no? Que digas, ahora sí que me estás diciendo, ¿no? Me estás poniendo la zancadilla o lo que sea, y ha sido flagrante. Entonces ahí es donde podrás decir qué está pasando, ¿no? Pero mientras tanto, mientras no haya unas pruebas claras, yo diría, deja de preocuparte, porque probablemente si la mayor preocupación está en tu cabeza, ¿sabes? A no ser que esté ocurriendo algo físico ya flagrante. Pero si no, ¿de qué te preocupas? Porque al final es que tengo la sensación, es que creo que le estoy rumiando todo el día con esto, me acuesto por la noche y sigo rumiando. Claro, Si ese no es el está... problema, Claro, ¿no? claro, es que al final la pregunta, ¿está bajo tu control? Si no está bajo tu control, deja de preocuparte. Y dice, bueno, Claro. ¿y cómo se hace eso? ¿No? O sea, lo Claro. que hay que hacer, yo diría ahora, lo que hay que hacer es, si no está en tu control, deja de preocuparte. Ay, pero es que sí, y sí, sí, vale, pero como José Mota, pero y si no, pero y sí, sí, pero y si no, lo que sea sonará, ¿no? Que decimos aquí. También es lo que sea, pues tendrá que ser. Como se suele decir en el tema de la práctica de la meditación, ¿no? Del budismo, el tema ya más espirituales, lo que viene conviene, me guste o no. Así Es es. decir, Muy si tiene buena. que ocurrir algo de esto, pues bueno, pues ocurrirá. Cuando ocurra, ya haré frente. Y aquí entra un tema muy importante, que es la confianza que uno tenga en sí mismo. Porque, Básico. bueno, lo que me vaya Básico. a pasar, lo que sea que pase, confío en que yo tengo los recursos para hacerle frente. Aunque me duela, ¿eh? Y aunque sea doloroso, Que pueda sufrir, ¿no? y que Incluso. pueda sufrir. Pero yo voy a afrontar eso y voy a superarlo. ¿Vale? Igual hasta me beneficia, porque muchas de las cosas, ¿no? Si echamos la vista atrás, muchas de las cosas que te parecen al principio malas, tú echas la vista atrás y luego eran buenas. O sea, Se convierten en un reto que superar que te llevan a una mejora, en este caso, de tus habilidades, ¿no? Y tus competencias, incluso. claro, lo que pasa es que es doloroso y a nadie nos gusta el dolor, ¿no? Evitamos el dolor en la medida de lo posible. Lo que ocurre es que también es cierto que cuando la mente imagina la situación dolorosa, también es verdad que la suele ver peor de lo que es en realidad cuando ocurre. Es Y una esto, tendencia, sí. y esto también hay que ser conscientes. Al final, fíjate que vamos hacia la conciencia, ¿no? Ser consciente de que lo que aparece en tu mente suele ser mucho peor de lo que es luego. Con lo cual esto es como decir, bueno, vale, mi mente me avanza esto, pero de ahí a la realidad no tengo ni idea. No Claro. tengo ni idea. Porque yo creo que tenemos que ir trabajando esto mucho, ¿no? El darte cuenta al final que la mente es simplemente una pantalla de proyección de ideas en las que algunas pueden ocurrir tal cual, pero normalmente no es así. ¿Vale? Y que simplemente son Posibilidades. suposiciones, propuestas, pero que Sí. luego la realidad es muchas veces, bueno, hay que echar mano de la experiencia, ¿no? Pero Ujú. normalmente no se parece en Sí. mucho o en nada a lo que te avanza tu mente. Es que el problema es que esas proposiciones mentales que hace nuestra mente las olvidamos muy rápido, ¿no? Cuando ya ha pasado otra cosa, no te acuerdas de todas aquellas proposiciones mentales que tenías antes de que supieras lo que ocurriría. Claro, muy Y bien. entonces, claro, olvidamos rápido y no, 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 si siempre pasa lo que yo pienso. Claro, o sea, ahí sería, pero esto no lo hacemos nadie, creo, ¿no? Sería como ir apuntando todo lo que aparece Anotar, en muy tu bien, mente, ¿no? Dice, muy bien. mira, mi mente avanza esto, que va a ocurrir así, y te sirve por un lado para Sí, vaciarlo, ¿no? Vaciar muy bien. esa preocupación. Y Buen luego ejercicio. para cuando ocurra, ir a la libreta y comparar con lo que aparecía en tu mente. Claro.
y Y verás ver cómo que aquello no tiene nada que ver. la mente O se si dispara. si tiene que ver, pero no es tal cual ocurría, ¿no? Claro, Entonces, claro, lo que ocurre es que llegar a este punto pues requiere un trabajo, claro. un trabajo diario. No de los domingos un ratico a ver si tengo sitio, ¿no? Sí, Sino un sí. trabajo diario. Yo creo que Un entrenamiento. es el trabajo más importante, ¿eh? Aparte del trabajo productivo de ganar dinero para comer, eh, esta es otra tarea que tiene que ir con ella, que es el trabajar pues esas ideas, esos pensamientos que te meten en este sufrimiento, ¿no? Que luego ya veremos si ocurre o no ocurre, pero de momento, hasta que ocurra, el sufrimiento te lo estás generando tú. Sin duda. Entonces, bueno, habría que trabajar en paralelo un poco ahí, tratar de averiguar si realmente hay hechos que demuestran Claro. ese complot y eh, tratar de aminorar, ¿no? Atenuar ese sufrimiento que me estoy autogenerando yo con toda la Sí, rumiación, la identificación con mis sí. pensamientos, ¿no? O sea, trabajar lo interno y lo externo al mismo tiempo, Sí, ¿no? en Esa es paralelo. la sugerencia. Muy bien. Sí, Estaba pensando, Juan Pedro, que cuando trabajas lo externo, creo que es mejor centrarse, a ver qué opinas, en la parte de las acciones y no tanto de lo que se dice, de las comunicaciones, ¿no? Porque, claro, la comunicación, como bien sabemos, es muy interpretable. El tono, con el tiempo, ya no te acuerdas tanto el tono, a veces exageras el tono o piensas que te lo ha dicho así y te lo ha dicho de otra forma. Es muy difícil lo que te sí. dicen. Sí, En cambio, ese sí, tema es sí, muy importante, es crucial el saber distinguir el lenguaje, o sea, lo que se dice, como dices tú, de la realidad. claro, Porque, bueno, esto Merced, que es una experta en comunicación, a ver qué así dice es. luego, ¿no? Pero es el Sí, lenguaje, aunque es muy potente y puede crear realidades, que de hecho las crea, ¿no? Además de sí, sí, sí. describirlas, pero el lenguaje no es la realidad. El lenguaje son símbolos. Es una interpretación del mapa, ¿no? Claro, entonces, claro, si tú te identificas con todas las palabras que oyes, pues estás dándole esa validez, ¿no? De realidad a unas palabras. Claro, Por eso se suele decir, no, haz lo que yo digo, pero no lo que yo haga, ¿no? Porque no es lo mismo. No es lo claro. mismo. Muy Sí, bien. sí, sí. Buenísimo, buenísimo ese punto. No, lo decía porque, claro, muchas veces, pues, cuando tú vas a descubrir el pastel, ¿no? Y vas a hablar con pues, una de las personas en el trabajo, en la vida personal. Oye, yo creo que aquí vais todos contra mí. Por esto y por esto. Claro, si tú empiezas a decir, es que tal me dijo esto, es que tal me dijo lo otro. Tienen que ser acciones, porque las acciones, digamos que dan menos lugar a la ambigüedad o al equívoco, ¿no? Es decir, cuando una persona te empuja, pues, hombre, un empujón es un empujón. Sí que es cierto que ahora estaba pensando en el fútbol, que se discute mucho si es un empujón o no. Y es cierto que todo se puede discutir, pero hombre, cuando tú tocas a una persona, hombre, ya es como una cosa como mucho más clara que cuando tú dejas ir una frase sin que quede muy claro cuál es el sentido, ¿no? Sí, Así que bueno, hay un tema, en eso que dices, hay un tema muy importante, pero que es de difícil tratamiento, que es la intención, ¿no? Con que se hacen las sí, cosas. Es averiguar, porque muchas veces anticipamos la intención, ¿no? Del otro. Es que lo ha claro. hecho para fastidiarme, ¿no? Es que Eso es, o muy no me bien. ha llamado, ¿no? Había una reunión y no me han llamado, ¿no? Y claro, lo han hecho para adrede, ¿no? Para fastidiarme, para apartarme. Y esto hay que tener mucho cuidado porque tú no sabes la intención. Sí que es verdad que podría ser esa, Ujú, pero también podría no ser esa. claro, Entonces, claro, claro. ahí lo mejor al final tienes que hablar. Pero nunca vamos a saber realmente hasta que no haya una acción, como dices tú, que lo demuestra claramente cuál es la intención. Y esto es Claro. lo que nos fastidia mucho, ¿eh? La intención, atribuir intencionalidad. Por eso en los experimentos, ¿no? En las investigaciones que se hacen, cuando hay interacción humana con otras personas, la intención es lo que activa las emociones. O sea, el tratar de adivinar la intención, ¿no? Lo ha hecho para Exacto. fastidiarme, ¿no? O no. Ujú, Y sin embargo, cuando lo hace un ordenador que reparte, por ejemplo, o lo hace de manera aleatoria,
pues no activa tantas emociones, ¿no? Porque Claro, porque no es una persona, no ¿no? le atribuyes intención. Correcto, Claro. correcto. Sí, 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 es muy buen punto, ¿no? Es decir, es como que yo siempre digo, ¿no? Que el Excel no te juzga. Te da unos datos y ya está. Exacto, Pero si exacto. tienes a alguien que te dice es que no has hecho la faena o no has hecho el trabajo que tenías que hacer, ostras, eso sí que lo percibes como un juicio, ¿no? Porque te lo ha dicho una persona. Pero si el Excel te está diciendo que no has hecho X tareas, ¿no? No te lo tomas tan a mal, ¿no? Y es por esa personificación, ¿no? De la que hablabas Sí, en sí, las sí, intenciones, totalmente. ¿no? Ujú, así Qué es. bueno. Genial, Juan Pedro. Pues como bien decías, vamos a escuchar a Mercé a ver qué nos dice de esa comunicación, ¿no? Que estábamos hablando ahora. ¿Cómo podemos detectar si hay un complot o no? Cuéntanos, Mercé. No sé si has vivido algún complot alguna vez. ¿Puede ser? Por supuesto, Por supuesto. miles de millones, ¿no? Experta en complots. Tenemos ¿Sabéis? a la Sí, experta en complots. ¿sabéis qué pasa? Que me ha apuntado tantas cosas porque este tema me parece apasionante. Porque, fijaos una cosa, ¿no? Primero, tienes razón, David, pon un Excel en tu vida. Tú lo sabes Yo muy siempre bien. lo digo, no me Sí, hacéis caso, es pero que David hace Excels de todo. O sea, casi todo, casi todo. tú hablas con él una tarde y al día siguiente tienes un Excel de el tema que habéis hablado y es fantástico, ¿no? Porque va muy bien, no. Buena herramienta. No para todo, pero buena herramienta. Pero estaba pensando que, fijaos, nos pasamos la vida diciendo, al menos desde aquí, que lo que hay ahí afuera es una proyección, ¿eh? Y tiene mucho que ver con ese diálogo interno, ¿no? Esas proposiciones, cuando lo decíais estaba pensando en proposiciones indecentes, proposiciones deshonestas, ¿no? Que nos hace nuestro cerebro Sí, claro. continuamente, porque recordemos que está ahí para la supervivencia, no para Sí, la felicidad, no para la colaboración, no para el buen correcto. rollo, ¿no? El cerebro lo que hace es está ahí programado para sobrevivir, porque como es, y esto tiene mucho que ver con el lenguaje corporal que tú me comentabas y la comunicación, como tenemos el mismo cerebro prácticamente que ese señor y esa señora que vivían en una cueva, claro, la vida allí era terrible. Bueno, no hace falta ir a la cueva, yo siempre lo digo, la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Que me parece un periodo oscurantísimo, ¿no? Muy oscuro. Muy oscuro, yo siempre lo digo, ¿no? En el siglo I, en donde, bueno, en mi zona los romanos habían montado cloacas, ¿no? En la Edad Media se tiraban por la ventana con un cubo. Bueno, un retroceso total en todos los aspectos, ¿no? Bueno, pues en esa época había que sobrevivir, ¿no? Y toda una supervivencia, ahora también, eso es otra historia. Pues el cerebro hace lo mismo. ¿Qué pasa? Que el complot forma parte de esto. Yo lo que sí distinguiría es cuando hay un problema, o sea, cuando hay una manía persecutoria, ¿no? Cuando hay un tema psicológico y necesitamos ir a un profesional, y cuando es un tema puntual o siempre nos pasa lo mismo. Porque si siempre te pasa lo mismo y todo el mundo está urdiendo complots a tu alrededor, Como en entornos diferentes te refieres, ¿no? Es decir, sí, he ido a un trabajo y me ha pasado, he sí, ido a otro y también, en la vida personal también, ¿no? también mis amigos están en mi Familia, contra, mi familia está en mi contra, la gente del grupo de macramé está en mi contra. He dicho macramé por decir algo, me consta decir que una actividad. sí, de lectura. Los viernes voy a tocar el trombón y la gente de trombón está en mi contra. Si te está pasando esto, hay un común denominador, hay como para planteárselo, ¿no? ¿Me explico? Sí. La Y victimización, quizás. sí, sí. No, lo digo porque hay personas, y luego me meto en el tema lenguaje corporal, ¿eh? Lo digo porque hay personas que son así, tienen este tipo, y esto lo hemos analizado con las heridas y con los tipos de personalidad, hablando del enneagrama. Hay un tipo de personas que son así, yo una vez lo contaba, hay una persona que en redes se me enfada y desenfada pasando la brisa, ¿no? Y ahora me sigue, ahora no. A mí la verdad es que ya llega un momento en que me da igual, ¿no? Pero, por ejemplo, me pasa, y hay veces que republico un post de hace 3 años en el que no conocía a esa persona y tampoco he escrito ningún post para ella, nunca, y me dice, lo has dicho por mí. Y pienso, no, es que no eres el centro de mi mundo, ni siquiera pensaba en ti, pero esto nos pasa, ¿no? Entonces,
En el fondo, sí, esa cuestión es importante. No eres el centro del mundo, ¿no? Porque a claro, veces, fíjate que hay un poco mucho de ego en eso de, no, es que todo el totalmente. mundo sale de casa y ya piensa en mí, Sí, en fíjate, a me ver cómo me miran. va a hacer la Claro, trastada, ¿no? me están, claro, tú piensas, me están mirando y la gente piensa, y es verdad que la gente critica, la gente se queja, la gente se mete con los demás, Sí, pero hay eso veces que sí. tú vas por la calle y tú sientes que a lo mejor, ay, mira, pues yo qué sé, me he puesto la falda demasiado corta, que no es ni corta ni larga, es lo que tú sientas, no voy suficientemente arreglado, no sé qué, me he puesto sombrero, Dios mío, creo que vivo en Londres o qué me pasa, ¿no? Entonces, tú vas por la calle, la gente te mira y tú crees que te mira en el sombrero porque tú sientes que vas mal con el sombrero. Si tú sintieras que estás bien con el sombrero, pensarías, me están mirando porque marco estilazo, ¿vale? Claro, sí, porque yo he estado con gente que cree que marca estilazo y te dice, ay, ya están ahí, oh, por favor, ¿no? Wow, es que estoy a tope, ¿no? Y la típica persona que va genial, va perfecta o como le da la gana ir y se cree que le están mirando para criticar, que a mí esto me ha pasado, ¿no? Y Y luego de, la realidad es que te están mirando para no tropezar contigo, ¿no? sí, o están Y la otra pensando, persona se ha montado la película sí, increíble de que no, el estilo, no sé qué, la moda. Y claro, dice, pero pues esa persona te ha claro, mirado porque si no, se claro, tropieza contigo. Es que claro. a O por, veces. o por ejemplo entras en un sitio y la gente, a mí me ha pasado porque yo me he sentido muy mal conmigo misma, me he avergonzado mucho de mí misma, ¿no? Y entrar en un sitio y ver que alguien ríe y están riendo de un chiste, no es de ti, es que tampoco eres tan importante, ¿no? Tampoco eres el centro del mundo. Por tanto, en esto también hay que tener una base de humildad. Y a mí me ha pasado, fijaos que yo esto lo he vivido mucho en mi familia. Yo me acuerdo que eh, esto se ha vivido mucho, ¿no? Todo era como una especie de complot, mira qué pasa, ¿no? Y hay como, a veces que hay personas que tienen una cierta tendencia a esto, hay otras que no. Yo he visto personas, he trabajado con personas que he sabido, porque esto, a ver, esto a veces pasa, porque luego alguien dirá, estáis obviando que en empresas, por ejemplo, pasa. Lo he visto incluso en familias, ¿no? Y he visto gente en la empresa que todo el mundo va por él, porque hay como una consigna, porque el compañero quiere su puesto o su trabajo y el jefe se lo quiere quitar de encima, porque no vamos a hablar que en las empresas hay de todo, ¿no? Y esa persona ha vivido la vida tranquilamente y ni siquiera se ha dado cuenta, ¿no? Y al lado hay alguien por el que nadie va y al final es como, ¿y qué? ¿Nadie quiere meterse conmigo? ¿Qué pasa? ¿Que no soy suficientemente interesante o qué? ¿No? Por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que hay que encontrar un equilibrio. No digo que no pase, pero me ha gustado mucho eso que decía Juan Pedro de, bueno, al final lo puedes controlar. Claro, porque, a ver, si pasa algo constatable, pues me parece normal que lo tengas en cuenta, ¿no? Pero al final lo puedes controlar. La pregunta es, ¿qué cambiaría en ti si estuviera pasando de verdad? ¿Dejarías de hacer las cosas como las haces? ¿Cuál es el peor escenario, no? Intentar hacer ese trabajo interno, lo que pasa que nos va mejor cuando nos pillan con el trabajo interno hecho, ¿no? Cuando tú ya sabes qué heridas emocionales tienes. Claro, si tú eres una persona que sabe que tiene una herida de rechazo y sabe que es muy susceptible y que cuando está en una reunión piensa que está sobrando porque seguro que me rechazan y no me quieren, pues igual si te sientes así, lo primero que puedes pensar es, a lo mejor es una imaginación mía de este cerebro que me hace proposiciones indecentes. Vamos a seguir, respiramos hondo, no cambio mi actitud, sigo abierta, sigo amable, tampoco me han dicho nada, no me han escupido, no me han dicho nada, ¿no? Pues voy a seguir y cambiar, a ver qué pasa. Yo lo digo porque a veces te sorprendes y resulta que esa persona estaba cansada y al cabo de 5 minutos tienes una conversación cordial, se abre a ti, te dice está muy cansada y gracias, menos mal que has venido, y de repente pasas a otro escenario completamente distinto, ¿no? Claro, si nos conocemos podemos llegar a saber si eso tiene que ver con nuestras heridas emocionales, incluso yo antes hablaba del eneagrama, con nuestro eneatipo. Hay algunos eneatipos más propensos a esto que otros, ¿no? Hay algunos que están en contra tuya, así se distraen, a mí me da igual, ¿sabes? Y hay otros que nadie te está mirando, todo el mundo me está mirando. Sí, ¿por qué será, no? Y a mí me ha pasado,
Y incluso esas personas, si la tienes al lado, fíjate, ya está, ¿no? Carga un poquito, ¿no? A todos nos Un pasa poquito sí, alguna vez, un ¿no? poquito sí. Claro, porque al final dices, bueno, ¿qué pasa? Que es que eres tan importante, pero si al final, ¿y yo qué? ¿Y el otro qué? ¿No? Entonces, claro, fijaos que esto, y lo decía Juan Pedro a la hora de hablar con los demás, claro, yo no me imagino un escenario en el que tú vas a alguien y le dices, mira, es que yo cuando hacéis esto me siento muy mal utilizando la comunicación no violenta, ¿no? La comunicación empática y creo que hay un complot contra mí. Yo no me imagino, contra mí, por favor, perdón, yo no me imagino que el otro te diga, ay, pues mira, es verdad, ahora lo estábamos urdiendo, ¿no te va bien? ¿Y si lo hacemos Yo, te- solo los martes? Claro, hombre, yo per se me estaba imaginando, ¿no? Como un operativo secreto, ¿no? claro, Nos ha pillado, chicos, ¿no? Y todos sí. vamos a El disimular. águila abandona el nido. Venga, atención, ¿no? Y tú, Sí, soy sí. el águila, ¿no? Es como, Es claro, que pero hay que ponerle un poco de humor porque a veces, sí, no, evidentemente, si una persona está viviendo esta situación, lo está sí, sufriendo, pero hay que ponerle un poco de humor porque a veces esa sensación que tú decías de sentirse el ombligo del mundo, de que crees que todo el mundo te está espiando incluso, ¿no? Está detectando todos tus, controlando todos tus movimientos, ¿no? Esa furgoneta que hay delante de mi casa, ¿no? O sí. sea, ese tipo de cosas llega a un punto de paranoia. También es cierto que las películas y todo el Claro, arte ha hecho daño en este sentido porque tenemos ese inconsciente colectivo, ¿no? Ese tipo claro, de sí, cosas. sí. Porque es verdad, o sea, es que, a ver, yo el otro día precisamente leía un artículo que me pareció brutal, la cantidad de gente perseguida que se ha significado, por ejemplo, en temas de medio ambiente, ¿no? O sea, no sabéis, leí un artículo, no sabéis la cantidad de personas perseguidas que han sufrido incidentes en el 2020 que se dedican al medio ambiente y que han tenido accidentes inexplicables, ¿no? O directamente han sido asesinadas o perseguidas. Claro, sí, sí, en zonas del mundo bastante concretas, ¿eh? En zonas del mundo bastante concretas. Pero, a ver, si tú vas a tu trabajo y lo normal es que nadie esté urdiendo nada, ¿no? Ya lo digo, si siempre te pasa o si te está afectando mucho, a lo mejor tienes un problema psicológico y es necesario acudir a un profesional. Yo creo que aquí hay una línea en la que se tiene que separar Ujú. esto, ¿no? Luego están personas que, bueno, son muy susceptibles y siempre creen que hay alguien que está... A mí me ha pasado, ¿no? Ser susceptible, pero pensar que sobro, pensar que molesto, esto me pasa mucho, me pasa mucho. Cada vez menos y lo voy trabajando. Pero, a ver, tramas urdidas contra mi persona, no, o sea, no he visto furgonetas, no me he fijado ni nada. Pero yo creo que hablamos más a esa persona que se siente que está esperando la puñalada en el trabajo, esa persona que en su familia parece que todo el mundo está muy integrado menos él, que es la oveja negra, ¿no? Al final yo creo, y habéis dicho una cosa que es muy importante, es la imagen que tienes tú de ti mismo, Muy bien. ¿no? Si te Sí. sientes atacable, si te sientes sobrable, si te sientes prescindible, si crees que no tienes suficiente valor y no estás y no puedes aportar nada, ¿no? Y luego, claro, todo esto se transmite, porque fijaos, lo recordaba Juan Pedro a la hora de comunicar, y lo he dicho más de una vez, la gente, estamos elaborando un discurso nosotros del contenido, bueno, pues al final el mensaje de lo que recibe el otro cuando tú estás comunicando, el tanto por ciento de peso que tiene el mensaje, me refiero a las palabras que hemos escogido, es un 7%. Muy Lo que poco, se ¿no? llama muy poco, o sea, tú estás ahí y al final, pues, yo me he dedicado a medios de comunicación años y años, he escrito noticias, he dicho, no se abrirá el martes. Y he llegado a casa y me han dicho, ¿qué? ¿El martes no? Y yo pienso, pero si el no era enorme, en escrito y luego en el vídeo, ¿qué falla, no? Porque tenemos una escucha muy selectiva. Y la Parcial. gente, claro, la gente se queda con el tono y al final, fijaos, el lenguaje paraverbal es un 38%, la entonación, todavía más, que claro, no es lo mismo que te diga, mm, no te pongas tontete, que no te pongas tontete, ¿eh? Claro, no es lo mismo, en el primero hay un amor, en el segundo no, por Hay un ejemplo, odio, ¿no? ¿no? Va Claro, del amor al odio hay un paso, ya lo sí, dicen. sí. Hay un Luego tono, ¿no? claro, hay un tono. Hay un 55% de peso del lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Pero fijaos que
a la que hay una incongruencia, una incoherencia. Por ejemplo, yo digo, fijaos, ahora me pica la nariz, ¿no? Y esto estaría muy mal en lenguaje corporal, pero no pasa nada, ¿no? Me rasco, ¿no? Está No pasa asociado nada. a la mentira, ¿no? Sí, está asociado a la mentira, me estoy escondiendo algo, pero en realidad es que llevo unos días, ha empezado septiembre y tengo una especie de picor en mi nariz que no, pero bueno, por eso está muy bien conocer a las personas, ¿no? Y ser Claro. honestos y decir, me pica la nariz, no pasa nada, ¿no? Yo creo que la honestidad ayuda a comunicarnos. Si yo, por ejemplo, estoy en el auditorio y digo, ay, qué contenta que estoy de estar aquí, a la que se perciba una incongruencia, el 55% se queda corto, es el 93%, con lo que la gente ni siquiera te va a escuchar, va a estar pensando, petarda, petarda, ¿qué está diciendo? Mírala, qué falsa es, y cómo va vestida. Entonces ya va a ser como un acoso y derribo a ti porque estarán viendo que mientes. Por tanto, si tú tienes como esa manía y crees que la gente te está valorando, está urdiendo un complot, en tu lenguaje corporal se va a notar, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final me gustó mucho el otro día un vídeo que vi que decía, nunca estamos juzgando a nadie, no juzgamos al otro, porque como nos estamos proyectando todo el rato, nos estamos juzgando a nosotros mismos. En Es realidad, cierto, es cierto. es decir, cuando alguien entra a la sala y empiezas a pensar qué barbaridad, mírala cómo camina, se cree que es una leona o qué, que va de devorar hombres o qué, y qué mal vestida, mira, está enseñando todo, mira, ahí apretando cachete, que no sé qué, y lo antipática que es, ¿no? Todas esas denostaciones que hacemos de otro ser humano, sea hombre o mujer, ¿no? Todo eso en el fondo no la estamos criticando a ella ni a él, te estás criticando a ti, porque estás proyectando, porque su atuendo no está ni bien ni mal, son tus creencias que hacen que crea que está mal, y que tú encuentres que va pues demasiado ajustado, demasiado informal, está hablando de lo que tú no te permites, de tus creencias, de tus límites, de tu rigidez contigo mismo, o al contrario, ¿no? O sea, o te está diciendo lo mismo o lo contrario, porque ya sabemos que la ley del espejo funciona. Con que yo lo que diría, como primera idea, bueno, cuando te pasa esto del complot, te está hablando de inseguridad. Luego hay personas que se han criado en un entorno hostil. Yo me acuerdo, mi abuela, en paz descanse, que era un tipo de persona así, pero es que ella tenía un tipo de personalidad proclive a esto. Pero claro, es que mi abuela había vivido una guerra. Mi abuela había vivido una guerra y aparte era una persona que venía de una familia que había tenido un papel muy activo en ese tema, ¿no? Claro, ella veía complots en todas partes, porque es que aparte que era proclive, mi abuela había repartido propaganda, ¿no? Con lo que, claro, vigilaba en cada esquina. Yo sí me acuerdo que 2 días antes de morirse se despertó y me dijo, he estado repartiendo pasquines. Yo pensé, Dios mío, ¿esto qué es? No, ella vivía ahí todo. Hay cosas que te marcan durante la infancia, ¿no? Y tenemos que mirar dentro, ¿no? Por eso, eso nos está hablando de nuestra inseguridad, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Es importante definirlo. Y yo lo que haría es preguntarme, bueno, ¿qué dice esto de mí? ¿Para qué me pasa? Independientemente de si hay un complot o no, que si hay un complot, pues bueno, si empiezan a pasar cosas, pues hago lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo hablo o me dirijo a las personas, si son mis familiares, me dirijo a un responsable, si no es el responsable el que lo está haciendo, porque a veces en empresas esto pasa. Pero sobre todo, mirar dentro de ti. Y en realidad a veces lo único que puedes hacer es prepararte psicológicamente, emocionalmente, autoconocerte para saber qué recursos tienes y cómo sentirte mejor contigo mismo. Totalmente, totalmente. Si tú no te trabajas esa autovaloración, esa autoestima, es mucho más fácil que cualquier acción que percibas externa la sientas como un ataque. Y ahí empieza el complot, ¿no? Esa sensación de, ¿ves ya? Incluso lo decía Juan Pedro en algún que otro capítulo, el tema de la profecía autocumplida. Si ya sabía yo que me iban a dar por todas partes, si es que esta gente son unos... Sí. Pero hay gente, yo me acuerdo una vez, una formación que hicimos en Madrid, que había una de las personas que estaba ahí sentada, que participaba mucho, y una vez me dijo, es que yo cada día cuando voy al trabajo pienso, hoy me van a dar, perdón, por el saco 5, 4 o 6 veces, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿vas al trabajo así? Claro. Me dijo, sí. Y yo pensé, una de dos, o sea, o tu trabajo es la selva,
Y porque puede ser, ¿eh? O sea, hay trabajos No, hay que trabajos que es son... así, ¿eh? O Sí, sea, hay trabajos que efectivamente es así. que también supongo que no ayuda mucho entrar por la puerta pensando a ver Mm, quién me lanza primero no mucho. La el lanza, ¿no? dardo, no, El no, dardo, sí. El el dardo dardo envenenado. envenenado, sí. Pero yo pensé, aquí hay un tema, o sea, o trabajas en la selva, o tú te lo tomas así, o no sé si te compensa, o sea, se tiene que hacer un trabajo interno, externo de comunicar, me siento incómodo, si realmente te sientes incómodo, y no sé si puedes estar mucho tiempo en esa situación, a lo mejor hay que tomar decisiones, ¿no? Claro. Y plantearse cambiarlo, pero realmente hay gente que vive así. Tengo que decir que a mí me pareció que a lo mejor era un tipo de persona que reclamaba mucha atención, porque hay personas que reclaman mucha Eso es. atención, Ujú. que no digo que esté mal, ¿no? Todos queremos que nos hagan caso, y una forma de reclamar atención es que no hay ningún complot. Me explico, o sea, No que hay es que ningún no soy complot para mí. suficientemente interesante No hay como para que haya ningún... un complot. Claro, no, no lo sé, no. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, ya no me totalmente. enrollo más y el águila abandona el nido. El águila abandona el nido, exacto. Bueno, no sé, me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho, me ha hecho pensar también distintas cosas. Lo primero es, un poco vamos a hablar del funcionamiento del cerebro, ¿no? Eh, el cerebro lo que hace es que rellena huecos, ¿no? Es decir, donde no hay información, la completa. Es una manera de, bueno, de protegerse, es decir, es como que hace predicciones, ¿no? Donde no hay información, hace predicciones, ¿no? Lo explicaba en un capítulo anterior, que es un poco como el teclado de WhatsApp, ¿no? Que tú escribes una palabra y automáticamente salen tres predicciones de posibles palabras que pueden ir a continuación en base a todo lo que has escrito desde el primer día que usaste ese teclado de WhatsApp. Con lo cual, pues te genera esas posibilidades. Pero esas posibilidades no son la verdad. Simplemente es los pensamientos más repetidos en el pasado, ¿no? Incluso hay algunos que son nuevos también. Puede ser una nueva generación de ideas y que aparezca y sale esa idea y a ti te parece que es así. Entonces el cerebro, el problema es que hace esa interpretación y tú a veces no te das cuenta de que eres quien está apretando el botoncito o la pantalla sobre una de las predicciones, que es la que al final escribes. La predicción que escribes es la que tú te estás creyendo que es así, ¿no? Entonces, tú puedes no escribir y dejar esas predicciones allí, o puedes escoger una. ¿Cuál es el problema? Cuando escoges la primera que viene y tú crees que es así y ya ni te planteas, o sea, ni te das cuenta de que eres tú quien está apretando el botón y se está escribiendo esa palabra, sino que realmente te crees que efectivamente hay un complot. Es decir, no te planteas que pueda ser una imaginación tuya, sino que es así. Claro, yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si sabemos esto, podemos empezar a cuestionar si realmente esto que estoy pensando que ocurre, realmente ocurre, ¿no? Bueno, ese para mí es el primer punto. También creo que este tipo de sensaciones les ocurre especialmente a personas a las que, curiosamente, les preocupa mucho el qué dirán, les preocupa mucho qué opinan los demás de esas personas. Y entonces, claro, es más fácil que vean complots en todas partes, ¿no? Porque están como muy pendientes. Ojo lo que hago, no sé si acercarme, no me acerco, no sé si ir a esta cena, no voy a la cena, porque entonces, ¿qué dirán? ¿Qué tal? Y esas personas suelen ver más complots, ¿no? Porque, bueno, pues están pendientes. Necesitan tener a veces un control sobre los demás y la forma de hacerlo pues puede ser muy distinta, ¿no? Hay personas que lo hacen de forma más agresiva y hay personas que lo hacen de forma pasiva o a veces incluso hay gente, y también dedicamos un capítulo a ello, que lo que buscan es satisfacer a todo el mundo y cuando no lo logran, porque hay una cosa que se llama conflicto de intereses, es decir, cada persona, no olvidéis que tiene unos intereses concretos, individuales y personales y no siempre coinciden. Entonces, por ejemplo, en un entorno de trabajo puede ocurrir que a uno le interese una cosa, a otro otra, y tú intentes satisfacer a todo el mundo y que al satisfacer a uno perjudiques a otro. Y entonces ese otro se enfada contigo y te hace alguna acción y tú crees que, ostras, esta persona ahora me está atacando. Y entonces intentas compensar un poco y el otro se siente ofendido porque has compensado al otro, ¿no? Porque ha reaccionado y tú has reaccionado intentando compensar. Y entonces ves que el otro también te ataca, ¿no? Porque se ha sentido atacado al compensar al otro compañero.
Y entonces ahí es cuando piensas, aquí hay un complot. Todos van contra mí. Y no es que todos vayan contra ti, sino lo que está ocurriendo es que estás intentando agradar a todo el mundo, pero no se puede, amigo. No se puede. Entonces, yo creo que esto sucede mucho en las organizaciones. Que quieres, sobre todo cuando una persona entra en un lugar nuevo, intenta satisfacer, ¿no? Quedar bien con la gente y tal, y te das cuenta que cada uno tiene sus intereses y como desequilibres mucho la balanza, vas a recibir por todos lados y te va a parecer que es un complot. Porque piensa una cosa, y esto es una de estas... de estos argumentos que utiliza la gente que está en contra de las conspiraciones, que es muy difícil que la gente, con el ego individual, bueno, el ego es individual, obviamente, ¿no? Con el ego tan marcado que tienen las personas en general, es difícil que se pongan de acuerdo. Es muy difícil que se pongan de acuerdo. La gente es difícil que se ponga de acuerdo. Yo no digo que evidentemente se ponen, evidentemente hay conspiraciones, y evidentemente hay complots. Sí, los hay. Pero también piensa que es difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo a fastidiar a una persona. Es más sencillo que esa persona, también lo decíais muy bien, sea una persona que utiliza una forma de comunicarse quizás muy sumisa y que la gente cuando lo ve dice, a este es al que hay que darle los palos, ¿no? A veces la gente está amargada, está quemada y te ven ahí con dudas y que quieres agradar a todo el mundo y entonces sacan el bate y descargan su furia, ¿no? Evidentemente no físicamente, bueno, en algunos casos sí, lamentablemente, pero empiezan a fastidiar, ¿no? Y luego, pues, sabemos lo que es el mobbing, ¿no? El acoso laboral, sabemos lo que es el bullying también en las escuelas, esto está a la orden del día, esto sucede, entonces yo creo que hay un punto en el cual uno tiene que tomar una decisión y ver si realmente necesita ayuda o no. Sobre todo yo creo que es importante pedir ayuda, ¿no? Cuanto antes. Cuando tú detectas un complot hay que pedir ayuda, creo que es el primer paso, y a veces requiere una intervención psicológica, ¿no? Pues pedir ayuda a un psicólogo, a una psicóloga, que te ayude a gestionar este caso, a ver si realmente son ideas tuyas o realmente es verdad que ocurre eso y luego cómo afrontarlo, ¿no? Porque si no, al final puedes entrar en una espiral de paranoia que puede acabar muy mal, ¿no? O sea, puede acabar en situaciones de, bueno, pues de no poder dormir, de, bueno, pues de no comer, de no cuidarte, incluso enfermar, ¿no? En casos más extremos. Y eso no lo queremos. Por lo tanto, pues yo creo que es importante el saber, sobre todo, pedir ayuda. Sí que es cierto que en las organizaciones pues, hay un concepto que es el concepto de la lista negra, ¿no? Lo hemos hablado también en algún que otro capítulo. Y es cierto que pues, las organizaciones a veces tienen unos intereses muy concretos y cuando una persona no entra, sobre todo cuando entra nueva, no entra en esa cultura organizacional, ¿no? Que hablamos siempre con Juan Pedro, claro, esta persona no está atendiendo, ¿no? O sea, aquí hay unas normas no escritas que si las quebrantas, pues se te pone en una lista negra y dejas de tener ciertos beneficios que antes tenías, ¿no? Y eso pues existe. O sea, yo estoy convencido que existe y es cierto. Pero ¿qué vas a hacer? Y vuelvo otra vez al principio, lo que decía Juan Pedro muy bien. ¿Tienes control sobre eso? No. Pues deja de preocuparte. Porque, ¿qué vas a hacer? No, es que entonces me voy a ir. Entonces te vas y te vuelve a ocurrir. Entonces, cuando te vuelve a ocurrir en otro sitio, ahí ya tienes que ver que efectivamente el problema pues quizás lo tienes tú, ¿no? No sé si es por la comunicación, porque tienes esa necesidad de agradar a los demás, tienes una herida emocional que no has gestionado, no te conoces bien a ti mismo, tienes que trabajar también la rumiación, ¿no? Los pensamientos, que lo decíamos también muy bien, la importancia del... Luego podemos hablar, Juan Pedro, también el tema del mindfulness, ¿no? Cómo podemos usar la práctica de la meditación y del mindfulness para ser consciente de esas rumiaciones, de esos pensamientos recurrentes que lo que hacen es que agrandan la sensación de complot que estamos viviendo y evidentemente agrandan también o magnifican los síntomas del estrés que genera vivir ese tipo de situaciones. Juan Pedro, ¿qué podemos decir en cuanto a soluciones, ¿no? o métodos? O otra pregunta incluso, ¿cuándo debemos de pedir ayuda? ¿Debemos de contárselo a alguien? ¿A quién se lo contamos? ¿Cómo se lo contamos?
Pues a ver, es que el tema es muy diferente de si realmente hay un acoso, ¿no? Hay un mobbing en el caso laboral o no lo hay, porque claro, si tú crees que hay acoso, en principio, claro, la ley de prevención de riesgos laborales obliga a que haya un protocolo de acoso, con lo cual en ese protocolo pone qué es lo que tienes que hacer, a quién tienes que dirigirte, con quién tienes que comunicar, cómo comunicar, donde se garantiza pues el anonimato, ¿no? De la persona inicialmente, y la empresa despliega ya pues todo las Mecanismo. acciones, ¿no? El mecanismo para abordar ese caso que es muy complejo, ¿eh? O sea, Sí, ya sí. Sin complejo duda. porque luego demostrar que esto está ocurriendo suele ser complicado, ¿vale? Eso por un lado, pero por otro es tener a alguien de confianza, decíamos, ¿no? También al principio, alguien de confianza a quien acudir, contárselo a alguien, a un amigo, amiga, a un familiar. Porque sea Claro, externo al externo, sí. entorno del que está ocurriendo eso, ¿no? Sí, externo. Bueno, si puede ser alguien interno y que realmente te ayude, pues estaría muy bien, ¿no? También, también. Pero si no, también externo, ya no para que solucione el problema, sino para que, bueno, pues que te sirva de Apoyo, ¿no? desahogo, ¿no? De apoyo, para que tú puedas expresarte. Claro, tienes que buscar a alguien que realmente te quiera ayudar, escuchar, ¿no? Porque a veces el ayudar es escuchar, ¿no? Si te Ujú. buscas a alguien de fuera y te dice, no, no te preocupes, que eso no, nada, pues igual No es ayuda mucho, mejor ¿no? no te lo busques, ¿no? No. Ya estás con tus paranoias otra vez. Ya Y estás pues otra nada, vez pues con... a ese no vayas, a esa persona no vayas. Sí. Entonces, eso sería bueno, siempre contárselo a alguien, porque quedárselo para adentro, no Uy, expresarlo, eso ayuda nefasto. a rumiar más. Exacto. ¿Vale? Entonces, escribirlo, también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Escribir a mano en una libreta todo lo que pues, crees que te está pasando, ¿no? Y luego al final, pues es que yo creo que la clave está en esto que no nos enseñan, ¿no? Y que ahora, pues gracias a la práctica de las meditaciones, estamos aprendiendo, que es a usar el instrumento que tenemos, que es la mente, ¿no? Y esto, que es básico, se tendría que estudiar en las escuelas ya. Sin Porque duda alguna. tenemos, es como, bueno, pues enseñar a A manejar escribir. igual, a escribir o manejar cualquier otro instrumento, ¿no? Que Sí, sí, utilices, sí. ¿no? Desde un bolígrafo hasta el Excel o una motosierra, ¿no? Entonces, si tú tienes un instrumento que se llama mente y no sabes usarlo, pues es un desastre, ¿no? Puede ser un desastre. Porque, claro, en la mente hay que aprender pues a verla como un instrumento que está a tu servicio. El problema en el momento que dejas que la mente tome el control Vaya libre. y tú estés a su servicio, pues ya es como si, pues eso, si tuvieras una motosierra, que a veces la saca, ¿no? O el hacha de Merced, y va sola, el hacha va Sola. sola, o la motosierra va sola, y toma el control, la Y al final te motosierra. haces daño. Al final te haces daño y haces Claro. daño a los demás. Exacto. Entonces, claro, este es lo primero, saber usar el instrumento de la mente, ¿no? Y claro, esto es lo que nos enseña tú decías mindfulness hoy sabemos que es un estado de la mente, ¿no? Un estado en el que es capaz de reflejar lo que está ocurriendo, es decir, que está presente, está recibiendo el input, ¿no? Los estímulos, lo que ocurre ahí fuera, pero lo refleja sin juicio, que esto es muy difícil, por eso lleva trabajo y Claro. entrenamiento. Es un Y es que entrenamiento. los juicios que tú emites o la identificación con eso que aparece en tu mente, ¿no? No la haces, es decir, tomas cierta distancia de lo que está ocurriendo, lo que aparece en tu mente, ¿vale? Aunque sea doloroso. Entonces te puede doler, pero no alimentas ese sufrimiento, ¿no? Ese dolor. Claro, esto es un estado mental que se llega a él a través de las meditaciones, ¿no? Que es las meditaciones, hay de varios tipos, ¿no? Hay Ujú, atencionales, que es la práctica de mindfulness, es una meditación atencional, es decir, en el ujú, que entrenamos primero a poner la atención en un punto, de manera voluntaria, de manera consciente, de un ujú. punto que nosotros queremos, y luego a sostener la atención, que esto es lo difícil, porque en el momento que tú pones la atención en un punto, que ya puede ser la respiración, el cuerpo, ¿no? Suele ser normalmente, o puede ser algo de ahí fuera, y tratas de sostenerla, aparecen los pensamientos, ¿no? Y te distraen.
O aparece el pasado, el futuro, las preocupaciones. Sí. O tengo, como dice Mercedes, o tengo que ir, a ver si me acuerdo, si tengo jamón york en la nevera, tengo que ir a comprar. Pues esto, lo bueno es que saber que no pasa nada, que es normal, que es normal. Entonces, el ejercicio de la meditación, en este caso atencional, del mindfulness, es amablemente, se dice, llevar la atención otra vez al punto donde tú la tenías. Reconducir, ¿no? Un poco Reconducir. reconducir la dirección. En eso consiste, es decir, en la proyección, digamos, mental, ¿no? Esa pantalla mental que es la mente. Aparece una información, pero tú no le das conversación, digamos. Exacto. No le das No, bola, ¿no? no te das bola, no empiezas a conversar con ello, sino Claro. que dices, muy bien, pues incluso puedes agradecer, Oye, agradezco este pensamiento que me ofrece la mente, como tú decías, ¿no? Son Puesta. propuestas, y lo agradeces y vuelves a llevar tu atención donde tuvieras, la respiración, al cuerpo, donde sea. A tu centro, Y es- ¿no? A veces le llamamos así, centro, centrarte Sí, en... pero claro, dice, wow, pues qué aburrido que es esto. Y bueno, sí, puede resultar un poco aburrido. Bueno, vive la Si, aventura de pensar que vives en un complot, ya te digo claro, yo. si además que te sientas a hacer esto, pero la buena noticia es que tú puedes practicar esta meditación andando, conduciendo, conduciendo, sí. duchándote, como sea. Cualquier Porque actividad. simplemente se trata de llevar la atención a lo que estás viviendo en ese momento. Lo que estás haciendo, sí, 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 Estás haciendo, totalmente. si vas por la calle, lo que está sucediendo. La clave está en no enredarte, como un gato cuando le echas ahí una bolita o algo, que enseguida Sí. se enreda a jugar. La bola Pues de no, hilo, ¿no? pues la bola de hilo, pues no Mm, enredarte con la bola de hilo que apareció en tu mente, porque sí, nos enredamos y, sí, mira tal, que tengo que ir a no sé dónde, oye, a ver si lo que ha dicho, y ya viene lo del complot. Que a ver si exacto. lo que ha dicho, claro, y si luego me hacen y luego dicen y luego estás enredado con la bolita del hilo. Entonces es volver a llevar la atención a donde estás, al paseo, al cuerpo, a los árboles, a los sonidos, da igual, a lo que esté ocurriendo en ese momento. Y esto es un entrenamiento, esto es como el ir al gimnasio y ponerte ahí a hacer pesas o a correr, a hacer ejercicio. Es lo mismo. Es decir, tengo que ir al gimnasio. En este Adquiere caso, un hábito, ¿no? Al final es un hábito. claro, es muy bien, es un hábito. La buena noticia es que cuando adquieres el hábito es muy fácil, es que ya lo sabes tú, que Mm, eres experto en neurohábitos, ujú, sí, es sí. muy fácil, es automático. Luego, Sí, tu propio cerebro, tu propia mente, enseguida se da cuenta que está jugando con la bolita esta, con el exacto. pensamiento, y enseguida lleva la Reconduce. atención al momento presente, lo deja pasar. Sí. Etiqueta eso y dice, mira, pues un pensamiento de tal, o bueno, pues puede ser, no puede ser, gracias, y vuelve la atención a otra cosa, con lo cual ya no te duele eso. El problema es que cuando te identificas con lo que aparece en tu mente, activas la emoción, Claro, eso es. y entonces tienes la sensación en el cuerpo. Y la sensación en el cuerpo Lo hace real. refuerza los pensamientos, Sí, además. señor. Sí, señor. Y entonces, claro, te metes en un bucle infinito de sufrimiento. Esto debe ser verdad porque fíjate cómo está palpitando mi corazón, ¿no? Es decir, Claro, es cierto, ¿no? muy bien, sí, 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 sí. ya está aquí otra vez esta sensación tan familiar, ¿no? De Mm, miedo, de tensión, sí. pues esto es real. No, no es No, real. no. Es real esa sensación, sí, Sí, la pero lo que sensación sí. no es real es la causa que activa esa sensación. Exacto, muy bien. Con lo cual, cuando tú eres consciente de esto, si no eres consciente, estás perdido, perdida, estás atrapado. Si tú eres consciente, eres capaz de llevar la atención a otro sitio, incluso cambiar la narrativa, porque aquí también influye tu comunicación interna. Es decir, Claro. de contarte a ti mismo, decir, sí, esta sensación es familiar, la he notado muchas veces, pero es aprendida. Ujú. Y mi cuerpo Sí. la ha aprendido y me la da. Es como, a mí me gusta el ejemplo de decir a la gente que hable con sus emociones. Ujú. Que ya está aquí el miedo o la rabia o la culpa o lo que sea, y decir, a ver, ¿qué me quieres decir? O sea, te está trayendo información. Sí. A ver, señor Es, Miedo, hable usted. claro, hola miedo, Comunique su ¿no? mensaje. Me resultas muy desagradable, Deja el mensaje pero, después de la señal, pero ¿no? ¿qué información me traes? Claro. Pues, ¿qué has pensado? ¿No? Sí. Habla el miedo.
¿Cómo hablaría el miedo, no? Miedo hablaría así como, me has llamado, ¿no? Me has llamado porque has pensado que había una amenaza. Así que aquí estoy, vengo a ayudarte. El miedo viene a ayudarte. Vale. Esta es la buena noticia, que todas las emociones vienen a ayudarte. Hola, soy el miedo, me has llamado y vengo a ayudarte. Vale, pues ¿y por dónde empezamos, señor Miedo? ¿Cuál sería el primer paso? Yo no te he llamado, sí que lo has llamado, porque ¿Le he llamado yo? has Pues... percibido una amenaza, ha percibido usted la amenaza. Ah, Has percibido pues una no, amenaza. no me había dado cuenta, David, ¿eh? has percibido una amenaza y me has sí? llamado, vengo a ayudarte. Pues igual no hacía falta, ¿eh? Igual puede ser Ya, que... pero yo cuando me llaman, vengo. O sea, soy Vale, es usted infalible, ¿no? un fiel servidor. Soy un fiel servidor. Tú Bien, bien. dices amenaza y yo vengo. Vale. ¿Y ahora qué A hacemos? ayudarte, a protegerte. A protegerte, ahí está. Que te protejas de qué, Vale. que te pongas a la defensiva, Vale. que te escondas, que huyas, que evites o que afrontes. Vale. Pero tengo que decirle, señor Miedo, que la última vez que vino, aquella causa por la que vino, no tenía fundamento. Y la verdad es que lo pasé muy mal, porque yo, cuando estoy con usted, yo lo paso mal. Yo Claro. lo siento, pero yo lo paso mal. La buena noticia es que yo vengo y te puedo ayudar. La mala noticia es que yo no distingo entre realidad o ficción. Ahí está. Muy bien. Ese es el punto. Pues, ¿qué hacemos? Tendremos que hablar con otra persona, ¿no? Que nos ayude, ¿no? Con otra entidad Claro, distinta, que será la conciencia, que en este caso tiene voz femenina. Y no sé, conciencia, ¿qué puedo hacer ante esta situación? Que hable la conciencia. Que hable la conciencia. Yo hago de conciencia. Yo quería ser Evidentemente. Doña Culpa. Luego jugamos a Doña Culpa, que es otro tema. Yo quería ser... David, es que tienes muchas cosas pendientes, ¿eh? No sé si Es te la das institutriz, cuenta. ¿eh? Sí, Doña Culpa. Doña Culpa tiene voz femenina y voz de pito, ¿sabes? Vale. O sea, y porque taladra un montón. Claro, fijaos que de esto que estabais diciendo, quería que prestáramos atención a algo, porque practicamos mucho la negación, pero la colocamos en el lado inadecuado, ¿no? En el lado no adecuado. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, negamos el miedo, hacemos que no lo sentimos y no nos dejamos invadir por él, no tenemos este diálogo, ¿no? En realidad lo que tenemos es que negar la causa, no la consecuencia. O sea, el miedo es esa emoción, esa respuesta fisiológica adaptativa a una interpretación de la realidad, ¿no? No tiene ni que haber pasado algo. Interpretamos una situación, un silencio, cualquier cosa, y tenemos miedo. ¿Por qué? Pues porque vamos al registro, ¿no? Donde lo tenemos, vamos a la caja negra y decimos, uy, acaba de entrar alguien así, esta gente es muy mala, ¿no? Vamos a tener miedo, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos que ir es a la causa y como que negar la causa, no negarla directamente, sino planteárnosla en la luz de la consciencia, ¿no? Que es lo que tú decías, a la luz de... tengo esta creencia, viene de mi herida emocional, esto va a ser verdad. El 100% de las veces que entra, por ejemplo, estaba pensando, una mujer guapa en la sala me va a quitar el novio, no. A lo mejor es el 99%, ¿no? Por ejemplo. O el 100% de las veces que entra una persona nueva en el trabajo y parece espabilada, me va a quitar mi trabajo. ¿Me van a ningunear porque es mejor que yo? No, a lo mejor puede llegar a pasar, pero no, ¿no? Y eso, Mercé, claro, hay que escribirlo, ¿no? Es decir, igual que hay que escribir todas esas veces, como ejercicio que planteaba muy bien Juan Pedro, sí, todas esas veces que yo pensé, voy a escribir todas las propuestas mentales o cerebrales que se me ocurrieron de que iba a pasar eso, y luego no pasaron, y luego un poco la frase, ¿no? Que es... Todas aquellas veces que pensé que pasaría esto, no pasó, ¿no? Y eso, leerlo cuando te sientes atrapado, como si fuera un recurso, un manual de supervivencia, ¿no? Un kit de supervivencia, mejor dicho, sí, que te ayuda a salir de esa emboscada en la que te has metido tú mismo, ¿no? Es que, claro, fijaos que... y esto pasa mucho cuando tú quieres hacer cambios. Las propuestas son incluso peores que habitualmente, ¿no? No sé si os ha pasado, estás en un cambio, has decidido hacer algo,
por fin dices, ¡guau! Voy a hacerlo, ¿no? ¡Guau! Tope motivación, tal, sí, estoy convencida, estoy convencido. Y de repente empiezan en tu cabeza a abrirse escenarios que tú no habías pensado, que pueden ser posibles, pero también puede ser que no, ¿no? Y de lo peor, ¿no? Claro, es un recurso porque, ya decíamos, tu cerebro quiere que sobrevivas, ¿no? Y te predispone a lo peor para que vayas armado hasta los dientes. Pero claro, es que todo eso también tiene unas consecuencias a nivel físico, a nivel emocional, a la forma de comunicarte. Claro, si tú crees que hay un complot, insisto, porque aquí si hay un complot, o sea, puede pasar que haya un complot, que no lo haya, y puede ser que la persona tenga desde un problema psicológico que necesita ir a incluso medicarse porque tiene manía persecutoria, o porque realmente haya una situación de mobbing o de bullying que necesite de una intervención, ¿no? Y para ayudar a esa persona, Pero creo que no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, claro, fijaos, en la vida real, si vas armado hasta los dientes, estás como predisponiéndote. Y ya no es solo eso, Cuando tú sales a la calle, a la defensiva, a ver, no digo que salgamos con la cartera así, hola, ¿qué tal? A ver quién me roba. No digo eso, ¿no? Pero cuando tú sales... No hace falta porque eso es... A ver, puedes hacerlo y que no te lo quite nadie. A lo mejor dicen, hay un loco en la calle ofreciendo su cartera, ¿no? Y no se te acercan porque das miedo, ¿no? También podría ser. Podría ser. Esto es como los exámenes en que te dejan consultar los apuntes. No te van a preguntar nada que esté ahí. O sea que no... puede Así ser, es. piensas, habrá algo infiltrado. Esto es una cámara oculta, ¿no? No, yo me refería a que... Si tú sales a la calle predispuesto a la defensiva, y os lo dice alguien que ha salido a la calle a la defensiva, no solamente te vas a encontrar a todo el macarrismo generalizado del lugar, no solo te vas a enfadar con gente que no iba a fastidiarte porque lo vas a interpretar todo mal, sino que además todo este rato mentalmente, subconscientemente, el mensaje que te estás diciendo a ti mismo es: no vales suficiente, eres 100% atacable, te van a atacar porque no vales nada, y es un mensaje de baja autoestima y de baja valoración para ti. O sea, te estás reafirmando. Es decir, ojo, y lo digo por haberlo vivido en mis carnes, ojo con los mensajes subconscientes que suponen actitudes y formas de actuar, porque, por ejemplo, ¿no? Algo que nos pasa mucho, ¡guau! A por esa meta, a por ese objetivo, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces. Genial, maravilloso, sí. Pero si el mensaje que te estás diciendo tú mientras estás en el camino hacia meta, por favor, Dios mío, hasta esa meta. Sí, perdón, ¿Veis? Es que es un mensaje negativo y me está subliminal, ¿no? Te están saliendo todas las propuestas de todas las preposiciones, y claro, al final uno... Y no sé escoger. Bueno, ha sido un error de WhatsApp. No pasa nada. Si el mensaje es: cuando consiga esa meta seré mejor, cuando consiga eso me sentiré bien conmigo, cuando consiga eso me valorarán, me aplaudirán, me admirarán y me querrán, el mensaje que te estás dando mientras estás de camino hacia esa meta, Dios mío, ¿Sí? es de infravaloración, de maltrato a ti mismo y a ti misma. Por que no tanto, merezco, claro, no merezco. El mensaje es: ahora no merezco, ahora no soy nadie, ahora no tengo valor, cuando lo consiga seré. Entonces, una de dos: o nos replanteamos la meta o nos replanteamos la forma de acercarnos a ella. Que yo lo que haría es replantearme la forma de acercarme a ella, convencerme y darme cuenta de que la consiga o no, me lo merezco ahora, y entonces pues la vida dirá si la consigues o no. Y si no, pues por el camino encontrarás otra cosa, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces. Por tanto, yo lo que quería era hablar de los mensajes subconscientes que nos estamos dando a nosotros mismos, ¿no? Es como eso de... Y ahora, si lo oye alguien, se me van a enfadar, Pero bueno, lo siento, lo tengo que decir. Es como eso de la mejora continua, ¿no? Que está muy bien que hagan cursos, hagámoslo, leamos libros, por favor. Nosotros nos dedicamos al tema, ¿cómo vamos a promocionar otra cosa? Pero hagamos un curso y paremos y vivámoslo y sintamos qué nos está diciendo. Pero
pero no pensando que el curso nos hará mejores porque ahora no somos nada, sino pensando que el curso nos ayudará a darnos cuenta de lo que ya somos. No, porque la frase de mejora Sí, continua es como si tú, claro, entonces el que no ha hecho un curso no vale nada, ¿no? O sea, un niño no, de 3 años no vale nada. Como no ha hecho cursos de mejora continua y alto rendimiento, pues no. Y hay niños de 3 años que les das un papel y dices, jo, si es Goya. O no, no hace falta que sea Goya. Hay niños de 3 años que tienen una capacidad de amar, de compartir y te miran con esa cara que es imposible no amarles, ¿no? Pues, ¿qué más necesitas? O sea, es dignísimo ya. Por tanto, cuidado, porque si estás siempre en mejora continua, te estás diciendo a ti mismo que no vales porque eres mejorable, ¿no? Y lo que está bien es abrirse a aprender, pero darte cuenta de que ya tienes un valor, ¿no? Por eso sin esto duda. lo quería decir. Y luego un apunte Sí. ya, porque me ha gustado mucho, porque habéis hablado alguien ha hablado de gatos, ¿no? Y he pensado, qué bueno, ¿no? Porque fijaos que yo sabéis que soy una apasionada de los gatos, ¿no? Me leí un libro que no recuerdo el título, pero hablaba de Ujú. todo lo que podemos aprender de un gato, ¿no? Si habéis visto un gato, es un ser con una dignidad estupenda, o sea, gestiona su energía perfectamente. Y además dices, bueno, pasa el día durmiendo. Sí, sí, está durmiendo. Pero yo no sé si habéis tenido gato, está durmiendo en la otra punta de la casa, tú vas a la cocina, abres la nevera y en 0, el gato está a tu lado mirándote y pidiéndote la comida. O sea, ¿por qué? Porque no tiene ningún problema, o sea, no necesita estar extra alerta ni gastar energía, está calmado, en reposo, está viviendo atención plena en el momento y es capaz de reaccionar, porque no gasta energía en vano ahí pensando tonterías. Alguien me dirá, bueno, el cerebro de un gato no es igual que el de una persona, ¿no? Claro, pero fíjense, por favor, en los gatos, ¿no? Que tiene una gestión, yo lo llamo catfulness, ¿no? Me encanta decirlo, y yo hay veces que veo a mi gato y digo, no se preocupa absolutamente por nada y lo tiene todo. Lo tiene todo, Sí manda es. él. De hecho, yo siempre digo que no es mi gato, soy su humana, porque aquí estoy para servirle, ¿no? Por tanto, fijaos en los animales, ¿no? Alguien lo decía, el otro día hacíamos un directo y decía, fijaos en los animales, qué bien gestionan esto de alerta, no alerta. Tú ves el león que está ahí espachorrado totalmente, de repente se levanta. Perfecto, está al 100% en 2 segundos, es que no llega a 2 segundos. Pero esto porque es, bueno, pues porque está presente en su vida, ¿no? Y yo creo Ujú. que tenemos que estar presentes en nuestra vida, darnos cuenta de lo que estamos pensando y utilizar esta situación para ver qué nos dice de nosotros mismos y tener en cuenta que estamos proyectando. Dicho esto, a veces hay complots. Yo he vivido alguno, ¿no? ¿Y qué has hecho, Mercé? ¿Qué hacemos, no? Vamos Pues, a resolver esta pregunta. pues Si nos mira, encontramos en un complot y tenemos sí, pruebas y es así, ¿qué sí, hacemos? mira, pues mirarte mucho a ti, que no dejarte llevar por ese miedo y hacer barbaridades, porque si por ejemplo estás en el trabajo y están intentando pillarte, ¿no? Tampoco nos vamos a obsesionar, porque a ver, si llegas un minuto tarde, porque si te quieren echar, te encontrarán otra cosa para echarte, no hace Sí, falta siempre habrá una obsesionarse, excusa. ¿eh? Siempre lo hemos dicho, siempre hay una excusa. Pero ser impecable con lo que haces, Uf, intentar gestionar tus pensamientos, o sea, actuar bien. Y yo creo que hay algo que funciona, a mí me sirvió, luego miras atrás y dices, no sé cómo he podido aguantarlo, ¿no? A mí me funciona muy bien vivir este momento, es decir, que es algo que justo ahora, por ejemplo, también no, es algo que estoy haciendo, porque esto me lo dijo alguien, me dijo, cuando no veas el futuro, se te dibujen escenarios negros, estés haciendo un cambio, porque esto también es un cambio, y te vengan muchos pensamientos, da un paso y mira el pie. No mires el metro que está. No, asegúrate de poner el pie sobre suelo firme. ujú. Mira lo que estás haciendo ahora, piensa en lo que estás haciendo ahora. Está bien mirar al futuro y pensar, bueno, Pero pues, no te pues proyectes, ¿no? No te claro, proyectes en el futuro. es decir, pues mira, aquí a lo mejor veo que no voy a hacer nada, ¿no? Pues voy pensando dónde me gustaría trabajar. Está muy bien. Pero, pero asegúrate de estar pisando, de dónde pones el pie ahora, ¿no? Mira el pie, ¿no? Porque hay veces
que más allá hay miles de escenarios, no dependen de ti, no dependen de lo que tú hagas, Claro. y eso lo que hace que si te estás mirando mucho al futuro, no ves dónde pones el pie. Por tanto, Claro. concéntrate Te puedes en caer, el ¿no? paso. Te puedes caer y entonces dicen, mira, no ha hecho falta, no ha hecho falta, ya se lo ha hecho ella sola o ya se lo ha hecho él solo, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que el peligro del complot o de creer que hay un complot es que la misma tensión y el mismo miedo hacen que caigas tú antes de... No sé si os ha pasado alguna vez, Antes pero de que yo... exista el complot, tú mismo ya te has Yo fastidiado, me ¿no? acuerdo, Sí, sí, sí. yo me acuerdo en el trabajo donde os digo, ¿no? Que a mí me ha pasado, le pasó a una compañera y, y me acuerdo que hubo un día que la vi tan mal y tenía razón, ¿eh? Lo que ella decía estaba pasando porque no era la primera a la que le pasaba y aparte quedaba clarísimo, ¿no? Así pagaron, así se hincharon a pagar con dinero, ¿no? Todas estas cosas que hicieron, todo esto lo pagaron caro, ¿no? Por una Eh, denuncia, entiendo, ¿no? Hubo una denuncia. sí. Una denuncia y luego una persona que les dijo, lo tengo todo grabado, lo Puedo tengo demostrar. todo, no os voy a denunciar, me dais esta pasta y me voy. Y le dieron muchísimo dinero porque lo tenía todo. Y claro, Tenía atado y bien atado, ¿eh? sí, no, aparte yo lo había vivido. Si me hubiera llamado a alguien, hubiera tenido que decir la verdad y hubiera Hubieses dicho. testificado a su favor, ¿no? Bueno, hubiera tenido que decir la verdad, no vas a mentir. Y si a una persona le quitan la mesa de trabajo y no le dan silla para estar en toda la mañana, tú tienes que ir a decir no le han dado silla. Claro, y eso ya es Hombre, un eso es muy comportamiento. evidente, eso sí. Eso es muy evidente. Ya es Cuando un haces complot esto, evidente, sí. sí. Bueno, pues me acuerdo de una persona que estaba muy mal y yo pues la cogí, la saqué, era la hora de tomar algo, la saqué al bar y le dije, mira, tenemos dos opciones. O te encuentras muy mal y te vas ahora a casa, que es verdad, no estamos mintiendo, o vuelves, montarás el número y pasará lo que quieren y encima te irás sin nada, Correcto. ¿no? Pues nos vamos a casa y bueno, imaginaos lo mal que estaba, pues que tuve que llamar a una persona cercana a ella para que la viniera a buscar en coche porque no la vi capaz de coger el De coche llegar para a volverse casa. a casa. No, porque no me quería. Y a veces pasa. Por esto es importante recordar quién eres y mantener un poco Bueno, ¿qué hago hoy? Bueno, pues a lo mejor hoy solo está a mi alcance darme cuenta que no estoy suficientemente bien para estar aquí, pedir ayuda a alguien quien confíe, puede estar dentro, puede estar fuera, siempre hay gente dentro que siempre hay buena gente en todas partes, ¿no? Aunque hay mucha que tiene mucho miedo y no se da cuenta hasta que le pasa a él o a ella. Y procurar que ser tú mismo y no dejarte vencer por eso, respirar y si no puedes salir, ¿no? Y mirar el pie, ¿no? Que es lo que yo decía. Así es. Estar presente en el momento, ¿no? Respecto al tema de la mejora continua, quería añadir, Mercé, que... Claro, Se la nos mejora... van a enfadar, ¿eh? Se nos van a enfadar, ¿eh? No. A ver, creo que la mejora continua está muy pensada de cara a los procedimientos, ¿no? Sobre todo, el tema del concepto del Kaizen y tal, y el Lean Management, está muy Sí. pensado de cara a los procedimientos, a cómo se hacen las cosas. Y luego hay otra mejora que es esa mejora continua más aplicada a las competencias personales, ¿no? Las competencias blandas, quiero decir, o soft skills. Y creo que, bueno, tú puedes tener una mejora de la habilidad, Claro. pero la persona en sí no mejora porque no es mejorable. Es decir, tú ya tienes que verte con un valor X que no varía. Lo que varía siempre es tu percepción sobre la persona, ¿no? Y puedes mejorar o empeorar, pero eso es la percepción. La mejora, o sea, la persona ya tendría que verse con un valor completo. O sea, el niño Claro. de 3 años ya tiene el mismo valor que cuando tú tengas 57, ¿no? Es decir, creo que si tú percibes esto así, esta forma de ver las cosas, es una forma que te ayuda a no tener una ansiedad de sentir que tienes que mejorar, que tienes que construirte una vida, que tienes que ganarte la vida, que tienes que... Porque eso es importante, porque entonces empezamos a jugar al juego de las metas, que puede ser peligroso, el juego de los objetivos y las metas, y tengo que conseguir esto, porque si no seré un don nadie, y tengo que llegar a ser alguien y tengo que alcanzar no sé qué. Entonces, esas personas que piensan así o que interpretan la vida así, son personas susceptibles a encontrarse barreras,
como complots, en algunos casos, para que se den cuenta de que nada es tan importante, de que esa meta al final es una idea y que no pasa nada si no la consigues. Porque mucha gente llega a un sitio que le ha costado mucho llegar a esa empresa que era la empresa top de no sé qué sector, y entonces llegan allí y dicen, estoy aquí, lo he conseguido, tal, y allí empieza el complot, ¿no? Y dice, claro, como soy el nuevo, no sé qué, y esa persona sufre, está en la empresa que deseaba desde pequeñito, ¿no? Y resulta que sufre muchísimo porque se ha aferrado a una meta que en realidad no es lo que necesita, ¿no? Claro, porque estoy totalmente de acuerdo. Podemos mejorar nuestras habilidades y es genial y yo soy la primera que se apunta y hago cursos, ¿no? Pero el problema es que si tú estás buscando conseguir objetivos para tapar el vacío interior de tu autoestima y Correcto. de reconocer tu valor, ya puedes empezar porque te auguro, y lo digo porque yo Vas lo a he ver vivido. complots por todos Sí, lados. complots, vas a ver, vas a ir Ataques. de meta en meta y cada vez te vas a sentir más vacío porque es que si yo Sí, sí. y nunca te esforzarás suficiente, nunca te sacrificarás suficiente. Y lo digo porque es que yo he estado, y lo he contado más de una vez, he trabajado los 7 días de la semana, un montón de horas y destrozada media semana de acabar desmayándome a cierta hora porque no me aguantaba en pie, y lo digo, y no pasa nada porque lo he hecho, y pensar, es que no lo he hecho suficientemente bien, tendría que ver un curso de gestión de energía del no sé qué, no sé cuánto. No, no, lo que tienes que hacer es no someterte a 7 días a la semana. Quitar presión, Quitar descansar, presión. cuidarte, amarte. Claro. Claro, por tanto, las metas maravillosas, la mejora de habilidad es maravillosa. El problema no es lo que hacemos a veces. Bueno, a ver, claro, si estamos ahí metiéndonos porquería tóxica, sí. Pero la inmensa mayoría de veces el problema no es lo que hacemos, es lo que nos decimos mientras lo estamos haciendo. Exacto. ¿No? Muy bien. Como es como, bueno, nos sometemos a un montón de historias pensando que es que cuando haga esto seré fantástica, ¿no? Es como incluso el adelgazar, comer saludable es maravilloso, pero entonces es Sí, lo sí. que nos llegamos a maltratar a veces para conseguir el peso ideal, que cada vez que te subes a la báscula piensas, ya está ahí la gorda, ya está ahí no sé qué, y te tratas fatal, cuando no, es que no puede funcionar porque la emoción tiene mucho que ver, está demostrado que las emociones y lo que siente hace que tu cerebro retenga grasas o no retenga grasas. Al final, todo esto, la sustancia es que el cortisol mismo, del que estamos hablando continuamente, que es la hormona del estrés, del miedo, porque básicamente es miedo, te ayuda a retener grasa porque como tenemos el cerebro de una señora y un señor de las cavernas, cuando tú tienes miedo, como interpreta que va a escasear la caza porque viene invierno, te pone un dedo de grasa en la barriga para que tengas provisiones, ¿no? Y tú Claro. estás ahí pasando Sufriendo, hambre. ¿no? Claro, ¿no? Por Que no tanto, cumples el canon establecido, el canon sí, estético establecido. sí, que se lo inventó alguien y que a lo mejor luego al 50% de la gente ni siquiera le gusta, ¿no? Por eso que, fijémonos, ¿no? Bueno, no me enrollo más, pero era para eso, ¿no? Lo importante es lo que te dices, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, Mercé. Y por eso está muy bien lo que decía Juan Pedro, ¿no? Esa práctica del mindfulness para darse cuenta de lo que te estás diciendo. Porque es que a veces uno ni se da cuenta, ¿no? Ya lo automatiza, lo integra y dice, oye, esto es lo que está sucediendo y ya está, ¿no? Y un último tema, ¿no? Que quería tratar y ya nos vamos terminando, vamos cerrando el capítulo. Es el tema de... Bueno, pues ese tema precisamente, del valor, ¿no? De que hemos delegado muchas veces el valor en la opinión de los demás. Y ese es el grave error que siempre hemos cometido. Yo tengo valor si los demás me aplauden, si los demás me ayudan, si los demás no me atacan. Fíjate que a veces... entonces, claro, si tú eres una persona con un buen autoconcepto, con un buen concepto de sí mismo, que considera que tiene valor, pues yo creo que es más fácil que esa persona realmente no sea tan atacable, ¿no? Porque si tú te sientes valioso, no te sientes atacable. Creo que es una cosa, es como la confianza y el miedo, son dos cosas que son opuestas, ¿no? Cuando tú confías en ti mismo, no tienes miedo de nada, o de muy poquitas cosas, ¿no? Porque realmente confías en ti mismo. Si confías en la vida, no tienes miedo de nada, porque confías en que, como decía Juan Pedro antes, lo que viene conviene. Y ya está. Y ya veré yo cómo lo afronto y ya está. Y si tiene que venir el señor miedo,
haremos una conversación y hablaremos y veremos qué hay y ya está. Y luego, pues con la señora conciencia, pues veremos que pues quizás esto no es tan importante, esa causa por la que viene el miedo no tiene sentido y ya está, y seguiremos. Y si estás viviendo una situación de complot y realmente hay un complot y ves que sí, que no hay duda y hablas con tu entorno y te dicen, efectivamente, aquí hay algo, pues quizás lo que hay que hacer pues es pensar, ¿tengo que aguantar esta situación? ¿Tiene sentido? ¿Me quiero a mí mismo? Sí, pues yo no aguanto este tipo de situaciones. Entonces puedo hablar con la persona que creo que genera ese complot y puedo preguntar. Nunca, eso es muy importante, nunca digas, aquí habéis montado un complot, como pregunta, ¿no? Porque eso no tiene sentido. ¿Habéis organizado un complot? ¿Puede ser? No, lo que tienes que preguntar es las distintas cosas que han pasado, que son claras, esto por qué se ha hecho, esto por qué se ha hecho. Y cuando tú preguntas 3, 4, 5 cosas y la respuesta que te dan es una respuesta muy ambigua, como que parece que se te quitan de encima o que te tratan de loco, pues hombre, no sé. O sea, da que pensar, ¿no? Da que pensar. Y seguramente, pues, bueno, porque al final, si es cierto, piénsalo. Si es cierto que hay un complot, te van a tratar de loco para esconderlo. Y si no es cierto, también te tratarán de loco, porque no saben de qué estás hablando. Con lo cual, al final, siempre te tratarán de loco. Fíjate, ¿no? Observa. Entonces, dándote cuenta de esto, intenta indagar un poco más y si tú ves que realmente hay una mala intención, hablas, comunicas, intentas averiguar sobre todo, esto es muy importante, los intereses de cada persona, intereses individuales. Tú buscas siempre, cuando entres en cualquier organización, cuáles son los intereses individuales de cada persona. Y entonces, atiende si les estás favoreciendo o les estás perjudicando. O eres inerte en este caso, no hay ni bien ni mal. Y entonces, cuando tú te des cuenta de eso y veas, jolín, si es que realmente a esta persona la estoy perjudicando. Aunque yo no quiera, yo no tenga mala intención, pero es verdad que como atiendo a esta otra persona, a la otra la perjudico, porque tienen intereses contrapuestos. Vale, pues entonces es normal que me trate con un cierto, no sé si despecho, pero sí con una cierta tirria, con una cierta hostilidad. Entonces no es un complot, es que esa persona le estoy... Vale, entonces habla con esa persona, intenta ver qué puede pasar, cómo se puede solucionar y poco más. Y si tú ves que es que hay un complot, que sí, que no hay manera, pues lárgate, ¿no? O sea, al final, si tú no estás bien y ves que no hay solución posible, es que se me trata mal, es que aquí se me trata mal. Pues lo mejor que puedes hacer, la mejor prueba de autoestima es, en este caso, irte de ese lugar, ¿no? Pero creo que es interesante tampoco irse muy rápido, ¿no? En el sentido de indagar un poquito más y ver qué puedes aprender de esta situación, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Si vives una situación de complot y no aprendes nada y sigues y luego vuelve a haber otro complot en otro sitio, pues ya tienes, es que ahí no has aprendido nada y no tendría, bueno, no tendría sentido. Realmente todo tiene sentido, lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Entonces, aprovecha cada situación para desarrollar esa inteligencia emocional y esa conciencia, ¿no? También sobre los pensamientos, interpretaciones, creencias y emociones que vivimos y sentimos. Así que nada, pues yo creo que lo podremos terminar aquí. Como siempre decimos, si os ha gustado el capítulo, suscríbete al canal, puedes dar un like, puedes dejar un comentario, puedes comentar qué te ha parecido, si te ha gustado, si conoces algún caso, si te ha pasado alguna pregunta y estaremos encantados de responderte. Y por último, pues siempre dejamos aquí en YouTube un capítulo relacionado con lo que hemos visto. En este caso, pues vamos a hablar de un capítulo, vamos a recomendar un capítulo reciente, que en este caso, pues vimos hace 4 o 5 capítulos, que es el de cómo gestionar tus emociones cuando piensas demasiado, porque está muy relacionado, ¿no? Es decir, las personas que sienten que viven un complot seguramente piensan demasiado, porque hay esa rumiación, y por lo tanto, pues lo vamos a dejar por aquí, cómo gestionar tus emociones cuando piensas demasiado. Sin más, nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre aquí, en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.